Permítame expresarle mi sincera gratitud por haberse tomado este tiempo de estar aquí con nosotros en esta noche. Tócame a mí hablarles de un tema que en nuestra sociedad es en muchos casos muy aplicado, muy mal aplicado, y en otros casos muy controversial. Pero en sí es un tema que determina el desarrollo y nuestras vidas están enmarcadas dentro de ella, como es la educación política en una democracia. Desde la antigüedad se tiene la firme convicción que las escuelas eran el ente transmisor para la educación política y al mismo tiempo otras ciencias. Filósofos de la talla de Platón, Aristóteles, ya basaron sus obras literarias, sus clásicos literarios, en lo que era la educación política. Naturalmente, sus pensamientos tuvieron que estar basados en lo que se llamaría las tiranías y oligarquías. El espacio, por ende, era muy estrecho. Esta forma de gobierno, todos conocemos que los que gobernaban eran muy pocos, ¿no? Y que lo que el gobierno les exigía por su población era algo susceptible. Lo que en una democracia no lo consideramos de la misma manera. En cierto sentido, en la democracia nosotros consideramos que somos todos vosotros ciudadanos los que participamos en las decisiones de una nación. De allí la importancia de nosotros educarnos con respecto a la democracia. Además, las democracias no son estructuras que están cerradas rígidamente. Por lo contrario, las democracias estarán siempre abiertas a los cambios y evoluciones que tengamos en el transcurso de la vida. Por lo tanto, también consideramos que es mucho más difícil hacer ciudadanos democráticos, que naturalmente debemos de educarnos, tener criterios formados, ser participativos y de esta manera pues prácticamente practicar la democracia se convierte en un arte, ¿no? Un arte bien difícil de crear, porque ustedes imaginan lo que es nosotros tener ese potencial para unificar criterios y juntos poder tomar determinaciones. Quizás en la época de Perón, de Aristóteles, de Platón, era un poco más fácil, se puede decir así, por aplicar una democracia en una nación, en comunidades de tamaño limitado. No podríamos comparar, por ejemplo, la democracia en uno de los estados, de la ciudad-estado que se consideró la cuna de la democracia, como Atenas, con aplicar el arte de la democracia hoy en día en Nueva York, donde tenemos 20 millones de habitantes y donde tenemos cuántos grupos étnicos en los que debemos lograr convencer, debemos de lograr unir para poder vivir una auténtica democracia. Y allí que vemos las dificultades para nosotros poder llevar a cabo esto.
Podemos considerar a Atenas, en la antigua Grecia, la verdadera cuna de la democracia, porque fue allí donde se dieron los primeros pasos del concepto democrático y aplicar el arte democrático. Fue aquí donde sus habitantes, para determinar sus leyes y formar sus gobiernos, se unificaron y juntos todos eran partícipes de un gobierno. Muy interesante. Y tenían conceptos extraordinarios. Y, por ejemplo, Pericles dijo que debía de considerarse inútil aquel ciudadano que no esté preparado para participar en la vida activa de su Estado. O sea, aquel que no contribuyera a la democracia debía ser considerado inútil. Por su parte, Aristóteles manifestó que el ciudadano democrático debía estar preparado no solo para cumplir sus funciones privadas, sino también para cumplir sus compromisos con la sociedad. Que un buen democrático era aquel que contribuía con su conocimiento, su tiempo, su talento a desarrollar su ciudad, su estado, su patria donde vivía. Eso nos deja una gran experiencia, un gran conocimiento, que pese a que ser esa época sin un vasto conocimiento, se basan en esto, en su poco conocimiento quizás, pero con mucha madurez, para aplicar el arte de la democracia en Atenas, en la antigua Grecia. Un segundo puesto importante e histórico para América es los colonos que vienen de Inglaterra huyendo por los conflictos religiosos y se radican precisamente en esta tierra que ahora nosotros habitamos, en la Nueva Inglaterra. Es aquí donde estos colonos que vienen huyendo de la persecución y de la represión de los grupos religiosos se asientan, y al estar asentados acá logran implementar un gobierno auténticamente democrático, al ser ellos los que dictaminan sus reglas y sus leyes en un consenso de paz para llevarlas a efecto. Entonces podemos decir que la Nueva Inglaterra es el segundo vientre donde se gesta la democracia. Me atrevo a pensar, vuelvo a hacer énfasis, que esto se da más que por el conocimiento que tenían, se da porque purifican la decencia. Se convierten en hombres que quizás con poco conocimiento prueban que la decencia, la dignidad, el deseo de hacer algo positivo funciona. Y es así como la Nueva Inglaterra, que hoy gloriosamente Nueva York siempre será histórico, parte de ella, se convierte en una de las cunas de la democracia en América.